Un mensaje en la cual el Señor ha puesto en su corazón para su pueblo en esta parte, su iglesia, el cuerpo de Cristo que está en esta parte del Parque Hidalgo. Entonces vamos a darle la bienvenida al pastor, pues adelante, es tu tiempo, hermano. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más reunidos aquí. Veo caras nuevas, veo a muchos también hermanos que había visto la vez pasada. Y pues hoy el Señor quiere hablarnos a todos, pero en especialmente a la iglesia. La iglesia de Cristo necesita escuchar palabra también, igual que los que no conocen de Cristo, pero principalmente nosotros que somos los que guiamos, enseñamos, mostramos a ese Cristo del cual estamos agradecidos porque Él nos dio vida. Y para esto les voy a pedir, mis hermanos, que vayamos al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 30. Evangelio según San Marcos. Yo sé que todos trajeron Biblia, yo sé que todos saben usar la Biblia y son diestros para la Biblia, así que no van a tardar mucho, ¿verdad, mis hermanos? Con un amén cuando ya lo tengan. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Llegándose uno a los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues, escucha bien lo que dice, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Si ustedes leyeron correctamente, nuestro Señor Jesucristo fue probado para ver qué es lo que sabía o a quién le rendía todo el honor y toda la gloria. Y nuestro Señor Jesucristo toma una base donde casi la mayoría de los que creemos en Dios deberíamos de saberlo de memoria. Pero tristemente la gran mayoría no nada más se sabe de memoria los 10 mandamientos, sino únicamente de memoria se lo saben. Y entonces podrías decir: oiga pastor, entonces ¿me tengo que saber de memoria el mandamiento o no? Y la gran mayoría decide o lee o aprende ya de corridito el mandamiento que viene en Éxodo 20. Y el Éxodo 20, si ustedes se van ahí o si ustedes lo conocen, no dice lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El Éxodo 20 no nos habla acerca de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento en Éxodo dice otra cosa. Y dice de esta manera, no todo completo lo voy a leer, sino les dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces cuando la gente escucha: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, dicen: es que no dice lo mismo. Pero más adelante en el libro de Deuteronomio sí encontramos acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el día de hoy voy a dividir la enseñanza en 2 partes. El día de mañana vamos a hablar acerca de qué significa amar a Dios con el corazón, con fuerza, con tu alma y con tu mente. No lo dije en el orden que viene en la escritura porque voy a cambiar un poco el orden. Pero sí lo que voy a explicar el día de hoy: por qué mucha gente dice amar a Dios y no le ama como Dios quiere que le ame. Yo no sé si tú conoces a gente que le preguntas y llegas y le dices: oye, ¿y tú conoces a Dios? Y te dicen que sí. Tú le dices: oye, ¿y tú amas a Dios? Y te dicen que sí. Y ya cuando tú empiezas a predicarles el Dios de la Biblia, te dicen: ah, pero es que yo no creo en eso. Entonces tú no crees en Dios. No, sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y entonces, ¿a cuál Dios le estás creyendo? Y la gran mayoría le está creyendo a un Dios de una religión.
No voy a hablar de alguna religión en especial, porque tristemente cada persona está defendiendo a un Dios que le transmitieron, a un Dios que le enseñaron, a un Dios que escucharon, pero muy pocos defienden al Dios de la Biblia. Por eso es que la gente, tú llegas y cualquiera se dice cristiano, cualquiera se dice creer en la Biblia, pero de verdad, ¿conoces al Dios verdadero? Y una de las reglas o uno de los compromisos o uno de los mandatos que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar aquí a la tierra y que debemos llevar nosotros también es que la gente conozca al Dios verdadero. Él dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. ¿Y por qué lo dijo de esta manera si se supone que a los que les estaba hablando eran israelitas, eran judíos, eran personas que supuestamente conocían al Dios de la Biblia, o al Dios creador del universo, o al único Dios? La mayoría de nosotros diríamos, pues es infructuoso que me vengan a enseñar que yo conozca a Dios y ya lo conozco. Y es lo mismo que pensaron los israelitas. A lo mejor tú vas a decir, pastor, ¿qué me vienes a enseñar de conocer a Dios si ya lo conozco? Y no, de verdad, mis hermanos, mucha gente le conoce únicamente de oídas, pero muy pocos lo han visto. Job también creía conocer a Dios, y más sin embargo dijo, yo de oídas te conocía, pero ahora te veo. Dios muchas veces tiene que tratar con nosotros para que nosotros podamos ver verdaderamente cómo es el Dios de la Biblia. Yo te pregunto, ¿conoces verdaderamente a Dios? ¿Conoces verdaderamente sus mandatos? ¿Conoces verdaderamente qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ama a Dios? Ah, sí, que lo amen por sobre todas las cosas. ¿Tú lo amas por sobre todas las cosas? ¿De verdad dejas todo por buscar a Dios, por amar a Dios, por apasionarte de Dios? Yo nada más te voy a poner un ejemplo acerca terrenal, porque Dios nos enseña muchas cosas terrenales para que entendamos las espirituales. Cuando la gran mayoría, pues, venimos de no conocer a Dios de pequeños, la gran mayoría, y tuvimos nuestras novias, nuestros novios, una pareja que nos llamó la atención, y inmediatamente decíamos, es que fue amor a primera vista. Y mucha gente llega a Cristo creyendo que también es lo mismo, amar a Dios de primera vista. Y cuando ya te casas con esta persona, o cuando vas 2, 3 meses con esta persona, dices, es que no era lo que yo pensaba que era. No, es que ronca mucho. No, es que le huelen los pies. No, es que esto, es que es muy enojón, es que es muy enojona, es que es muy celosa. Y empiezas a perder el amor y el entusiasmo por esa persona. Y tristemente muchos cristianos, o gente que se dice cristiana, porque el verdadero cristiano no es así, mucha gente que se dice cristiana hace lo mismo. Dice, no, yo sí amo a Dios, yo tengo mi primer amor, y mi primer amor es amarlo por sobre todas las cosas. Pero cuando Dios empieza a pedirte ciertas cosas, empiezas a decir, no, es que este Dios no me conviene. Y empiezas a hacerte un Dios a tu imagen y a tu semejanza. Tristemente empiezas a formarte un Dios que cuando verdaderamente llega el Dios verdadero, le dices, no, a ti no me conviene escucharte, porque tú eres muy así, muy asá. Pero, mis hermanos, no nada más es amar a Dios de labios. Tenemos que amar a Dios con el corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y también con nuestra alma. Por eso, mis hermanos, si ustedes dicen conocer a Dios verdaderamente, es necesario que sepas cómo es Dios. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te lo voy a cambiar un poco para que sea más entendible.
Oigan, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Primero conoce a Dios, conoce a Jesucristo y entonces vas a poder tener la vida eterna. Yo te pregunto nuevamente, no me contestes, ¿tienes la vida eterna? ¿Estás seguro que tienes la vida eterna? ¿O sigues haciendo lo mismo que antes, viviendo a través de tus buenas obras para que Dios vea que eres su hijo? Perdón si a veces voy a hablar un poquito más fuerte, pero yo te pregunto, ¿a qué viniste a la iglesia? ¿A qué viniste a la congregación? ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Porque si no se enoja el pastor? ¿O viniste aquí a la congregación porque amas al Señor y quieres oír su voz? ¿Quieres oír su palabra? ¿Quieres oírlo a Él? Porque muchas veces vienen a juzgar al pastor, vienen a juzgar al hermano, vienen a juzgar a todos los que están pasando, pero no te enfocas en lo que Dios quiere hablarte. Y vuelvo a tomarlo terrenalmente. Cuando estabas verdaderamente enamorado, tu mamá te decía, está muy flaca, no importa, la amo. Te decía, está muy gordo, no importa, lo amo. Oye, pero es así, no importa, lo amo. Y por sobre todas las cosas, papá, mamá, tíos, hermanos, pasaba sobre de ellos porque te ibas a juntar con esa persona, con tu cónyuge. Y lo hacías. Y ya cuando te iba mal te decían, te lo dije. Aquí la diferencia es que nunca te va a decir alguien, te lo dije. Entre más conoces a Dios o entre más conocemos a Dios, debe de crecer más nuestro amor por Él. Yo te pregunto, ¿verdaderamente lo amas? Porque Dios se va a poner a prueba. Si tú dices hoy, amén, si tú dices sí, te aseguro que más vas a tardar en salir de esta reunión y Dios te va a poner la prueba. Te va a decir, ¿verdaderamente me amas? ¿Estás dispuesto a dejar todo? ¿Estás dispuesto a amarme con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Entonces yo te invito a que antes de decir amén, antes de contestar esa palabra, primero piensa si verdaderamente conoces a Dios. No al Dios que te enseñaron tus abuelitos ni tus papás. No tampoco al Dios de la religión tal o de la religión tal, sino al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Al Dios que habla desde el principio hasta el final. El que habla de Génesis, Apocalipsis. El que exige, el que pide, el que te dice, verdaderamente eres mío. Deja todo y sígueme. ¿Qué dijo el joven rico? No, espérate, Señor. Tengo muchas riquezas. Otro dijo, no, espérame, voy a ir a enterrar a mis muertos, a mi padre que ha muerto. Y el Señor dijo, no eres digno de mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¿Cuántos han sido llamados para predicar el Evangelio, para salir a predicar a las naciones? Y le dices, no, Señor, es que yo tengo que trabajar, yo tengo otros compromisos. Dice el Señor, aquel que toma el arado no y ve para atrás no es digno de mí. Y de pronto dices, ese es el Dios. No, yo pensé que era el Dios que me decía, todo va a estar bien, no te va a pasar nada, eres el apapachado de Dios. Ahora sí llegaste a un lugar de reposo. No, mis hermanos, se equivocaron. Llegar aquí a Cristo es el inicio de empezar una lucha entre el espíritu y la carne. Si tú no estás pensando en eso, te equivocaste de lugar. Porque el verdadero descanso está cuando te mueras. Ahí se acaba todo llanto, todo dolor y todo. Bueno, al menos eso dice la Biblia. Dice que Él vino a meter espada, que Él vino a poner en contra a todos nuestros familiares, que íbamos a padecer persecución, que íbamos a ser odiados por causa de su nombre. Yo no sé si te dijeron eso, o a lo mejor me equivoqué de lugar. Pero de verdad la palabra de Dios es clara. Y necesitamos conocer a ese Dios. Es que si hablas fuerte de ese Dios nadie va a querer. Angosta es la puerta. Pocos son los que se salvan. ¿A quién quieres engañar con decirle, mira, si regresas, si llegas aquí, se va a arreglar tu matrimonio? Y más tardas en llegar y se separa el matrimonio. No, ni creas, yo no voy a seguir a tu Dios. Mira, si llegas aquí, tu familia va a cambiar y todos te van a amar. ¿Qué? ¿Te volviste evangélico? No, desheredado.
Todo cambia. Para mal a los ojos terrenales, pero para bien a los ojos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios va a sufrir, va a pasar persecución, va a pasar dificultades, pero entre más pase eso, se supone que el verdadero hijo de Dios más ama al Señor. Más ama al Señor. Yo no sé cómo venga tu corazón, pero tu corazón ya perdonó. Tu corazón ama, tu corazón ora por tus enemigos, perdonas a los que te hicieron daño. Es un problema muy grande que se ve en las congregaciones, la falta de perdón. Mucha falta de perdón. Si yo me pongo a enumerar cuántas veces me han hecho daño, no termino de platicarles el día de hoy. Pero ¿saben qué? Tengo un Dios que si me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Y este Dios de la Biblia me dice que tengo que perdonar. Y no me dice que tenga yo que perdonar 7 veces, sino me dice que 70 veces 7. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que tienes que perdonar y que si te vuelven a hacer daño, perdonar? Ah, pero ten cuidado, espérame. No creas que perdonar significa solapar. Porque mucha gente perdona y solapa. Mira, te perdono que me hayas golpeado, mira, vuélveme a golpear. No, espérame. O sea, no me puedes volver a golpear y golpear y golpear. Y muchas mujeres están viviendo ese maltrato físico y emocional por causa de no conocer al Dios verdadero. Dice Dios que no debemos de estar en servidumbre si sufrimos y si nos hacen daño. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿conoces a Dios? Así que mis hermanos, amar a Dios con todo su ser, primero, antes de poder amar a Dios con todo tu ser, primero tenemos que conocerlo. Anteriormente, mucha gente conocía a Dios por medio de una imagen. Y te decían, mira, ese es Dios. Y lo veías, era un viejito, canoso, barba larga, bonachón, que ya después le pusieron Santa Claus. Y la gente lo creía. ¿Cuántas veces tuviste o te postraste delante de esa imagen creyendo que era Dios? Y de pronto llegas a Cristo y te dicen, ese no es Dios, te vamos a presentar al verdadero Dios. Y les dices, sí, preséntame al verdadero Dios. Pero tristemente no te presentan muchas veces el verdadero Dios. Te presentan un Dios maquillado, un Dios a donde te dicen, puedes amar a Dios a tu manera. No, mis hermanos, a Dios no se le ama a mi manera. A Dios se le ama a su manera. A Dios se le ama como Él quiere que lo ames. Con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y algo, mis hermanos, quiero que vayamos al Salmo 103. Voy a darte unas características de cómo debe de amar la iglesia de Cristo a Dios y qué es lo que debe de decir la iglesia de Cristo a Dios. Salmo 103, vamos a leerlo todo, mis hermanos, nada más que voy a ir deteniéndome para que no lo leas de corridito, porque tenemos esa costumbre de leer de corridito. Y luego ya después le dices, explícamelo. Dice, no, pues no le entendí nada. Una de las grandes características que tenía la iglesia primitiva y que debemos de tener nosotros, que somos la iglesia verdadera de Dios, eso espero, que todos sean la iglesia verdadera de Dios. No creo que no vino hoy la iglesia verdadera de Dios, porque creo que todos ustedes son la iglesia verdadera de Dios. Ah, eso, gloria a Dios. Entonces estoy hablándole a la iglesia verdadera de Dios, porque sabías que hay iglesia verdadera y hay iglesia falsa, ¿sí? Así como Pablo también dijo, no es que haya otro evangelio, pero lo han pervertido el evangelio. Así también no es que haya otra iglesia, pero hay mucha gente que se cree iglesia y no es iglesia. Y por eso dice el Señor, aquellos que son mis discípulos y creen en mí y me aman y me obedecen y cumplen mis mandamientos, ellos son mis verdaderos hermanos o mis verdaderos discípulos. Dice el Salmo 103, mi hermano, capítulo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová,
¿Con toda tu qué debes de amar a Dios? Con toda tu alma. Y dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. ¿Qué entiendes por entrañas, mi hermano? Con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con el ser completo, con tu estómago, con todas tus entrañas. Ah, no, pastor, espéreme, no. Y luego mi esposa, y luego mi trabajo, y luego mis hijos, y luego mi carro, y luego... No, pastor, no puedo amarlo con todas mis entrañas. No, mis hermanos, es que tienes que amarlo con todas tus entrañas para que lo demás ya puedas también extenderlo hacia el amor verdadero. El que ame más padre y madre no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces tengo que odiar a mi mamá. No, no tienes que odiarla. Pero primero soy yo y después es tu madre. Primero soy yo y después es tu hijo. Primero soy yo y después tu trabajo. Primero soy yo y después tu escuela. Primero soy yo antes que nada. ¿Cuántos amamos así? Ah, ¿ese es el Dios verdadero? Así lo dice el Señor. Que lo ames con todas tus entrañas. ¿Cómo lo amas? ¿Qué pones por delante primero? Tus gustos, el trabajo, la vestimenta, el cine, la música. ¿Qué es lo que pones por delante? No eres digno de mí, dice el Señor. No eres digno de mí. Porque el verdadero, aquel que verdaderamente me ama, le dijo, deja todo, deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven conmigo. Si tú no aprendes eso, mi hermano, si tú no haces eso, lo único que va a suceder es que te estás engañando y no eres cristiano. Híjole, perdón, pero es así. El verdadero hijo de Dios necesita amar a Dios. Y para amarlo necesita conocer. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 2. Yo te pregunto, ¿cuáles son los beneficios que estás buscando de parte de Dios? Ah, que me vaya bien en el trabajo, pastor. Ah, que mi esposa ya no sea tan enojona. Ah, que mi esposo ya no sea tan desobligado. No, esos no son los beneficios, mis hermanos. Los beneficios es el perdón de todos tus pecados. Los beneficios es que ahora tienes vida eterna, salvación eterna. No olvides de los beneficios. Dios no te está prometiendo nada aquí en la tierra. Cristo vino a morir para librarte de las garras del infierno. Cristo vino a morir aquí para llevarte al reino celestial con Él. Ah, no era de que voy a tener un mejor carro. Bueno, si Dios quiere, puede ser. O sea, Dios no está en contra de darte dinero, de darte un buen carro o de arreglar a tu familia. Dios no está en contra de eso. Pero no olvides los principales beneficios. Mucha gente quiere las bendiciones terrenales y se olvida de anhelar el reino celestial. Yo te pregunto, ¿le tienes miedo a la muerte? Sí, pastor, no. ¿Quién sabe qué me va a pasar? El verdadero hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte. Porque ya no. La muerte, dijo Jesucristo, Pablo, dijo, para mí el morir, ¿qué es? Ganancia. Es ganancia. ¿Por qué? Porque él estaba viendo los beneficios, mis hermanos. Él estaba viendo los verdaderos beneficios. Los beneficios no son aquí en la tierra. Ahora, si quieres un beneficio terrenal, ¿qué crees? Vas a ser vituperado. Vas a ser atacado. Vas a ser rechazado. Vas a ser odiado. Esos son los beneficios. Porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Si me odiaron a mí, ¿qué esperan ustedes? No, pues vieras que a mí nadie me odia. Todos me quieren. Todos me aman. No, pues entonces no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano va a ser odiado, rechazado. Nada más piensen en todos nuestros hermanos que murieron en las catacumbas, murieron quemados por los romanos, murieron comidos por los leones. Imagínate que les llegues y les dices, ahora eres la princesita del reino de Dios. Porque Dios te va a cuidar y no te va a pasar nada. Y estás en el circo romano. Y vas a salir y te van a aventar a los leones para que te despedacen.
y despedacen a tus hijos, y despedacen a tu familia, te despedacen a ti. ¿Ese es el Dios verdadero? No, ya no quiero. Ese es el Dios verdadero. El que en medio del dolor está Él dándote paz y gozo. No olvides sus beneficios, mis hermanos. Si tú pensabas que los beneficios eran terrenales, te equivocaste. Y para muestra falta el versículo 3, dice, Él es, Él, ¿quién? Dios. ¿Cuál Dios? El verdadero, el de la Biblia. Él es quien perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Ya ve cómo ya no voy a sufrir, ya voy a tener sanidad, voy a estar sano, va a lavar, va a sanarme de todas mis dolencias. Sí, pregúntale a Pablo cuántos latigazos recibió. Pregúntale a nuestro Señor Jesucristo cuántos clavos le pusieron. Han equivocado aquello que dice que Él cargó con nuestros dolores y nuestros sufrimientos, mis hermanos. No está hablando de ese tipo de dolencias físicas, porque si no, entonces vamos a quemarnos la mano. A lo mejor ya no voy a sentir el dolor. O voy a tomar Coca-Cola y a lo mejor no me enfermo del riñón. Ya dije un gol. Bueno, de verdad, mis hermanos, no está hablando de ese tipo de dolencias, porque dolor y sufrimiento vas a tener, pero lo más importante es que en medio del dolor y del sufrimiento hay gozo en tu alma. ¿En dónde? En tu alma, no en tu cuerpo. El cuerpo está lleno de pecado, el cuerpo se va a deteriorar, el cuerpo se va a enfermar, el cuerpo se va a doler, pero lo importante es tu alma, mi hermano. Lo importante es tu alma. Y yo te pregunto, ¿no has sentido el descanso de tu alma desde que llegaste a Cristo? Porque dice la palabra de Dios, bendice alma mía, no dice bendice cuerpo mío. Bendice alma mía a Jehová tu Dios. ¿Estás bendiciendo con el alma? ¿O estás nada más quejándote con Dios? Dice en el versículo 4, en el versículo 3, lo más importante es que perdonó tus iniquidades. ¿Cuáles son tus iniquidades? No son tus pecados, porque perdonó nuestros pecados, pero iniquidades van más allá de tus pecados. Tus iniquidades es lo que te da vergüenza que se enteren los demás que hiciste. Lo que hiciste en oculto y que creíste que nadie se iba a enterar. Pues Dios lo sabe, porque Él que escudriña las entrañas. Y tus iniquidades es lo más vergonzoso. Yo no sé qué vergonzoso hiciste, pero yo sí sé lo vergonzoso que hice. Y yo sé todas las iniquidades que Dios me perdonó a mí. Qué vergüenza me daría decírselas a ustedes. Mas sin embargo Dios me confrontó y me dijo, te estoy perdonando tus iniquidades. Eso que hiciste, eso oculto, eso que creíste que te ibas a llevar a la tumba, ¿qué crees? Yo te lo perdono. Y por eso es que viene ese amor verdadero. Cuando tú conoces al Dios verdadero, amas al Dios verdadero, porque perdonó tus iniquidades. Y no me digas que no tuviste iniquidades. Y dice Dios, bueno, ok, voy a pasar por alto porque ya no te acuerdas de tus iniquidades. Y dice en el 4, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mis hermanos, la palabra de Dios tienes que entenderla espiritualmente, pero también carnalmente. Si tú no entiendes la palabra de lo que te está diciendo, ¿de dónde te sacó? Del hoyo, me sacó del hoyo, del pozo cenagoso. Yo era un puerco, no sé tú, pero creo que también porque venimos de la misma madre que es Adán y Eva, del mismo padre que es Adán y Eva. Y veníamos enlodados, sucios, puercos, y más sin embargo el Señor metió su mano y nos rescata, y nos saca, y nos limpia, y nos da un nuevo nombre, una vestidura nueva, porque ¿sabes qué? Ya Dios no te ve tal como estás aquí. Dios ya te ve puro, limpio y sin mancha. ¿Por qué? Porque ve la sangre de su Hijo Jesucristo. Yo no sé si lo sabías, porque muchas veces llegamos y decimos, Señor, hoy oré 3 veces al día
Y ya llevo un año orando 3 veces al día. Y dice el Señor, ¿y? Es que estoy haciendo buenas obras, Señor. Ya leí la Biblia 5 veces, Señor. ¿Y? A Dios no le interesa lo que hiciste. Ah, entonces puedo irme al pecado. No te equivoques. No te equivoques. Porque el verdadero Hijo de Dios ya no se va al pecado, pero tampoco quiere buscar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo hizo Dios por medio de su Hijo en la cruz. Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo. Y dice, pues sí, pasa, porque mi Hijo ya pagó por esos pecados. Yo te pregunto nuevamente, ¿estás seguro que Cristo pagó por tus pecados? Porque si Cristo pagó por tus pecados, entonces ya no puedes seguir pecando. Pero no para agradarle a Dios, sino para agradecerle a Dios porque perdonó tus iniquidades y te rescató del hoyo. Creo que entendiste bien. Nosotros no hacemos las cosas para salvación, sino hacemos las cosas porque ya somos salvos. Y yo soy salvo por gracia, porque Cristo pagó por mis pecados, y entonces yo por agradecimiento amo cada día más al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Por eso dice el Señor, conóceme primero, para que no te equivoques, porque mucha gente viene de esa religión tradicional, y no voy a decir la católica, para que no se sientan ofendidos. Venimos de esa religión creyendo que todavía por medio de nuestras obras vamos a agradar más a Dios. No, ya hubo quien lo agradó y fue su Hijo. Ahora nada más te toca amarlo verdaderamente a Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida terrenal por ese amor que Dios mostró por medio de su Hijo en la cruz? Y dice así en el 5, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay una historia en la Biblia que creo que todos conocemos, es la historia de Abraham. Abraham tuvo que pasar por este proceso, mis hermanos, conocer al Dios verdadero. Abraham no conocía al Dios verdadero, mas sin embargo a Dios le plació llamar a ese hombre y decirle, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Dios que nos dice, sal de toda esa idolatría y sígueme? ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Pero ¿qué crees? No se queda ahí todo. Yo te pregunto, ¿cuáles son los procesos que vivió Abraham para que llegara un día en que el Señor le dijera, entrégame a tu hijo, y Abraham lo hiciera? Tuvieron que pasar procesos. Estamos en proceso de crecimiento y madurez. Dios está haciendo la obra en ti para que el día que Él te pida que le entregues a tu hijo, tú le digas, aquí está, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo la leña y qué cuchillo voy a enterrar? Te estoy hablando espiritualmente, ¿eh? No vayas a querer llevar a tu hijo a sacrificarlo. No, mi hermano. Te estoy hablando de que Dios te va a poner cada día más y más pruebas para ver si verdaderamente le amas. Si hoy algunos no pudieron venir por su trabajo, ¿tú crees que verdaderamente lo aman? Si hoy muchos no pudieron venir porque les dio flojera, ¿tú crees que verdaderamente lo aman? Hoy Dios te puso una prueba, porque los sábados no se reúnen, y de pronto Dios dice, el sábado a las 6 de la tarde nos vamos a reunir. Y dices, ay, ese pastor. No, no fue el pastor, fue Dios el que te mandó a llamar. Y dices, no, hoy no tengo tiempo para ti, Señor. ¿Amas al Dios de la Biblia? Por esta razón, mis hermanos, la Iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, la verdadera Iglesia de Cristo, se goza aún en medio de las pruebas. Y yo te voy a decir qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros somos probados por Dios a través de la humanidad o de la gente.
La iglesia verdadera se goza en medio de las pruebas. ¿Cuántas pruebas has tenido? ¿Cuántas veces has tenido que ayunar a fuerza? ¿Cuántas veces te han corrido del trabajo? ¿Cuántas veces te han dicho, si sigues a esos locos, te olvidas de la herencia? Si sigues a esos locos, olvídate de que vas a ser un hijo mío. Ya no vas a ser mi hijo. Y yo te lo digo porque a mí me pasó. Yo tuve que dejar mi deporte favorito. Yo tuve que dejar a mi familia porque mi familia me desheredó, mi padre. Me dijo, olvídate. Dejé muchas cosas por amor al Señor. Y te digo una cosa, cada día me gozo más. Y cada día le amo más. Es mi pasión el Señor. Mi pasión obedecerle, amarle, exaltarle, glorificarle. Y la verdadera iglesia de Cristo se goza en medio de las pruebas. Se goza en medio del vituperio. Oye, dicen que eres un borracho. Era. Oye, dicen que eres un homosexual. Era. Oye, dicen que eres una lesbiana. Era. Oye, dicen que esto. Era. Porque te van a seguir vituperando, mi hermano, mi hermana. Van a seguir hablando de ti. No creas que traes una cúpula donde ya nadie te va a tocar. No. Te van a atacar. Si esto hicieron conmigo, dijo el Señor, imagínense ustedes. Los mando en medio de lobos. ¿Cuántos están sufriendo esto, mis hermanos? ¿Y cómo estás pasando el sufrimiento? ¿Cómo estás pasando la prueba? ¿Te estás gozando de verdad? Una cosa es gozarse y otra cosa es alegrarse. Porque mucha gente anda con su carita así. Es que me estoy gozando, es que estoy gozoso. No, mi hermano, el gozo es de adentro hacia afuera. El gozo es verdadero. En medio del vituperio, que me ataquen, oro por ellos, los amo, los perdono. Ora por tus enemigos, ama a tus enemigos, pide por ellos, siente compasión por ellos. Porque ellos no conocen al Dios verdadero. Porque si conocieran al Dios verdadero, te amarían y te perdonarían. Pero no, te vituperan. El verdadero Hijo de Dios se goza en medio de la escasez. Oye, papá, ¿vas a ir a la congregación? No, hijo, no, hoy no, porque tenemos que comer, ¿o qué? ¿Quién va a dar de comer? No, yo me voy al trabajo, ustedes vayan a la bendición. Y ahí después me dicen de qué se trató. O yo después ahí lo veo en Facebook o en YouTube. No, ya se volvieron bien buenos para las redes. No, Dios te quiere hablar a ti. Dios te quiere hablar personalmente. Dices, es que yo amo a mi esposa, ¿de verdad? ¿Y desde cuándo no le das un beso? Ya se me olvidó. Es que eso ya no es para nosotros. Entonces, ¿yo te voy a creer que a Dios le amas? Si no amas lo que ves, ¿cómo vas a amar lo que no ves? En medio de la escasez se ama más a Dios. Te corren del trabajo, te quedas sin trabajo. Oiga, es que no voy a poder venir los jueves porque pues me convertí a Cristo y pues los jueves tengo que reunirme. No, pues entonces firma tu renuncia. No, ya voy a venir los jueves. No, firma tu renuncia. El verdadero Hijo de Dios deja todo, mis hermanos. Deja todo. En medio de la escasez se goza del Señor. Se goza en medio del rechazo de sus familiares. Se goza en medio de la persecución. Se goza en medio de la cárcel y de la muerte. No sé si conozcas la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas predicaban el Evangelio. Pablo y Silas hablaban a toda la gente acerca de la palabra de Dios. Y en ese tiempo era prohibidísimo predicar así como estamos predicando. Así como en el oriente ahorita. Los apresan, los llevan, ¿y qué crees? Dice en Hechos 16:23, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cuánto los azotaron? Mucho. No les dieron unos azotitos, no les dieron unas cachetaditas, mis hermanos. Los azotaron mucho. Yo quiero imaginarme que llegaron casi arrastrándose y los llevan a la cárcel, los meten a lo más profundo, dice la palabra de Dios, dice, el cual recibió este mandato, el carcelero, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo o en el cepo. Yo no sé si sepas todo esto, ni sepas qué significa cepo, ¿sí?
Pero la palabra de Dios nos enseña lo que vivieron estos hermanos para que entendamos qué significa gozarnos en medio de la persecución. El cepo era una especie de grilletes en el piso donde te amarraban o te ponían un candado y no te podías mover. Entonces yo quiero imaginarme, después de ser azotados, después de ser golpeados, después de ser arrastrados, llevar a lo más profundo, a lo más oscuro. Imagínate cómo estaba la cárcel, maloliente, porque ahí hacían sus necesidades. No tenían baño público, ni tenían un baño especial, ni era VIP. Entonces ahí los meten, los encierran, los meten y los ponen con sus manos en el cepo. De esta manera, mi hermano, más o menos. Ahí estar. ¿Qué hubiera pasado contigo que no conoces al Dios verdadero si te hubiera sucedido? Pobre de mí, pero ¿para qué prediqué? Si ya me dijeron que no predique, si ya me dijeron que no hable. Dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso significa gozo, mis hermanos. No estar riéndote, cantando y alegrándote. No, esto significa gozo. En medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la prueba, estar cantándole y alabando al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová con todas tus entrañas. ¿Conocías a este Dios? Gloria a Dios que sí lo conocías. Y si no lo conocías, ese es el Dios verdadero. No es un Dios de papel, no es un Dios de yeso, no es un Dios que te va a engañar y te va a decir, mira, ven acá y todo se va a arreglar. No, ese es el Dios que predico, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas para que tú le puedas amar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tú no lo haces, de verdad entonces te estás equivocando y no estás amando al Dios verdadero porque no lo conoces. Y ya para cerrar, mis hermanos, poder amar a Dios con todo tu ser y gozarse verdaderamente en medio de todas estas pruebas, se necesita conocerlo verdaderamente. Y para conocerlo debes tener intimidad con Dios. Ay, pastor, no hable de esas cosas. ¿Cómo que va a hablar de intimidad? Pero si Dios es espíritu, ¿cómo voy a poder tener intimidad con Dios? Dios es espíritu. Pero Dios quiere dos tipos de intimidad contigo. El Dios verdadero. Intimidad emocional y intimidad espiritual. ¿Dónde dice amor ágape y amor fileo? Yo tengo que amar a Dios. Tengo que tener esa intimidad. Pero ¿cómo voy a tener intimidad si no lo conozco? ¿Cómo voy a amar a ese Dios si no lo conozco? Entonces, ese Dios vas a buscarlo aquí, lo vas a encontrar, y estas cartas las vas a leer como las cartas ¿de quién? Del enamorado. El que te ama. El que ama mi alma. Estas son cartas de amor. Yo no sé si lo sabías, pero son cartas de amor para su pueblo. Cartas de amor para los que están cansados, para los que están agobiados, para los que están trabajados. Cartas de amor donde recibes un descanso, una paz, un consuelo, un beso, una caricia. Sientes el amor de Dios en estas cartas, en este libro. Mucha gente le tiene miedo, pero los hijos de Dios nos deleitamos en la palabra de Dios. ¿Es tu deleite? Lo lees y lo lees. Yo no sé cuántas veces te llegaron cartas a ti cuando estabas de enamorada o enamorado. Y cuántas veces las leías. Y ya olían hasta ¿cómo se llama? Humedad, porque ahí los tenías guardadas y guardadas. Y abrías el baúl de los recuerdos y sacabas la carta de tu amado o de tu amada. Y la volvías a leer y llorabas. Y volvías a decir, cómo me amaba mi esposa, cómo me amaba mi esposo. Y la ves junto a ti y dices, te amo, esposa. Al menos yo eso le digo a mi esposa. Yo la veo y la acaricio y le digo, qué hermosa estás, preciosa. ¿Cómo te amo?
Y en la mañana le digo, ya te dije que te amo. Entonces imagínense, ¿de dónde sale ese amor a mi esposa, a mis hijos, a ustedes? ¿De dónde sale ese amor? De aquí. Porque yo tengo que amar primeramente a Dios, a ese Dios de la Biblia, para poder amar a los demás. Y yo verdaderamente les amo, mis hermanos. Y por amor a ustedes estoy aquí. Porque quiero que conozcan al Dios verdadero, al único Dios verdadero. No hay otro Dios. Y Dios, si eres su hijo, verdaderamente te puedo decir que Dios te ama y que te quiere susurrar al oído, que Él es el que cuida, te protege, te guía y te va a llevar un día allá al reino celestial, juntamente con Él, y te vas a gozar y lo vas a amar más y vas a querer estar ahí en su regazo hasta el último momento, o más bien por una eternidad. Amén. Pues, gracias a Dios, hermanos, que recibimos palabra del Señor y debemos entender que sí nos falta mucho amor para con Dios. Y la verdad es que sí, muchas veces nos encontramos siendo muy falsos cuando decimos que amamos a Dios, pero no podemos tolerar al que está a nuestro lado. Y son mensajes, hermanos, profundos, porque pues llegan al espíritu, llegan a nuestro corazón y nos damos cuenta de que la realidad, cuando se escudriña la Biblia de esta manera, nos damos cuenta que no tenemos el amor que debemos tener delante de nuestro Señor. Entonces, pues gracias, Pastor Alejandro, muy amable por su mensaje, y después lo vamos a mandar a traer para que nos dé unas prácticas de matrimonio también de una vez. Le damos gracias al hermano por el tiempo que nos dio, y también de una vez vamos a despedir a los amigos que están en las redes sociales. Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana, un mensaje del hermano Pastor, también Alejandro Flores. Vamos a estar mañana, entonces 10 de la mañana lo esperamos. Bendiciones, pongan like.